Hemos sido invisibles. 2 años, 2 meses Y 2 días. y 2 días. La Santa de lo Imposible es un relato descarnado sobre el drama de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos que adapta la novela del mismo título escrita por Arnold Grunberg. Vivimos en una ciudad de invisibles. ¡Mierda! ¡Me has abollado el coche! No te he visto. Sorry. Se trata de una producción suiza ambientada en la ciudad de Nueva York y protagonizada por una familia latina. ¿Cuántos admiradores puedes tener en una vida? Para todo el mundo latino, Santa Rita es la patrona de las causas imposibles y de los casos desesperados. Y es la Virgen a la que se encomienda esta familia peruana de inmigrantes ilegales seducida por el sueño americano, que mientras lo alcanza o no subsiste de forma muy precaria. Policía, disculpen, abran paso. Debe de haber un error. Las injusticias de todo tipo y los acontecimientos trágicos se suceden sin caer en ningún momento en la pornografía de la miseria. Quiero ser visible para la gente. Quiero decir, la gente sí me mira, pero nunca me ve. La Santa de lo Imposible contiene un mensaje de esperanza. Es la poética y agridulce historia de unos inmigrantes indocumentados que anhelan ser reconocidos y aceptados. Mientras haya noches, habrá admiradores. Pero el amor te hace hacer cosas estúpidas. Te come el cerebro. Al frente del reparto se encuentra Magalí Soler, actriz peruana a la que recordamos por ser la protagonista de la estupenda La teta asustada de Claudia Llosa en 2009. Estoy buscando a mis hijos. ¿Qué demonios les has hecho? Junto a ella, Adriano y Marcelo Durán, dos jóvenes hermanos gemelos también peruanos que se inician aquí como actores cinematográficos. Chicos, visitor. Mark Wilkins, reputado cortometrajista, debuta en el largometraje con La Santa de lo Imposible, un director que tiene la emigración como eje de su temática. Debí de tener más cuidado. Sabía que algo estaba pasando. Open your merciful way.